El pecado de Adán fue la pasividad. La pasividad. ¿Qué cosa es la pasividad? La pasividad es, mira, mientras yo esté bien, no me importa el resto. Mientras a mí me vaya bien, no importa lo que yo vea. Yo no tengo más que hacer, no tengo que hacer nada más que estar tranquilo y cómodo sin hacer nada más. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea a Adán, ¿sí?, lo crea con un propósito. ¿Recuerdan cómo fue la creación de Adán? A ver, Adán, pregunta de conocimiento. ¿Adán lo crearon en el paraíso? No creo. En la tierra, No. Después Adán no lo crearon en el paraíso. Cuando a Adán lo crean, todavía no lo ponen en el paraíso. Dios literalmente va a descender a esta tierra, va a agarrar barro con sus manos y le va a dar forma Dios personalmente. Va a formar al hombre y cuando ya termina de darle forma, recuerden, el Padre, Hijo y Espíritu Santo dicen, ¿no?, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, le dan forma al hombre, ¿sí?, y después, cuando ya ha terminado de darle forma, va a soplar el aliento de vida, es decir, literalmente Dios se va a acercar tan cerca como pudo a Adán, y del mismo Dios salió un aliento de vida. ¿Estamos? Creo que me voy a sentar porque si no me voy a cansar acá. Entonces, la cámara, perdóname, no muevas. No, bueno, ya. Entonces, del Dios mismo sale un aliento de vida. Ahora, déjenme decirles una cosa. En toda la creación, Dios dijo, hágase. Pero cuando se trataba de hacer al hombre, dijo, bueno, acá yo mismo lo voy a hacer. O sea, esto es tan importante para mí, esto es tan valioso para mí, que no voy a mandar a mi palabra que lo haga. Simplemente yo mismo, con mis propias manos, voy a darle forma al hombre y yo mismo, con mi aliento de vida, le voy a dar vida. ¿No? Dice que después que ya lo ha creado, después ya lo pone en el paraíso. ¿Ok? Y cuando lo pone en el paraíso, le da un propósito. ¿Quién se acuerda cuál era el propósito de Adán en el paraíso? No, ese no era su propósito. Cuidar, ¿qué más? Trabajar en el huerto, ¿correcto? O sea, lo primero que Dios hace, dice, ok, ya lo hice, ahora lo voy a poner en el paraíso, un lugar que yo he creado especialmente para ti. Y entonces le asigna una responsabilidad. ¿Sí? Le asigna una responsabilidad y le dice, mira, yo te pongo aquí y te voy a dar autoridad sobre todo lo que tú ves acá. ¿Cierto? O sea, no solamente lo puso, sino que él le dio autoridad. Adán era un hombre con autoridad. Después viene el encargo de ponerle nombre a todos los animales y después dice la palabra que cuando Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, decidió buscarle ayuda para él. Y después, ¿qué hace? Lo duerme. Eva sí fue creada en el paraíso, saca una costilla de Adán y hace a Eva. ¿Ok? Y cuando ya termina de hacer a la pareja matrimonial, les encarga el dominio de todo el mundo. Es decir, ustedes van a enseñorearse sobre los animales, van a sojuzgar la tierra, es decir, ustedes son ahora la autoridad en este planeta. Ustedes tienen autoridad en este planeta. La única cosa que no pueden hacer, por favor, es que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal y del árbol de la vida eterna. Después tienen autoridad para hacer todo lo que quieran. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos? O sea, Adán tenía un propósito. Ahora la pregunta es, si la labor de Adán era cuidar el huerto, si la labor de Adán, y yo estoy seguro que Dios no solamente le dio el encargo,
sino que lo dotó de habilidades y talentos para poder cumplir con ese cargo. Porque cuando Dios llama, ¿no? Dios te capacita y Dios te equipa. Entonces, cuando Adán recibe ese encargo, él estaba con todas las herramientas, con toda el poder que Dios le había dado para poder cumplir con ese encargo. Sin embargo, dice la palabra que el diablo entró al paraíso. Ahora, ¿quién era el que estaba encargado de cuidar de que no entrara el diablo? ¿Dios? ¿Quién? Adán. Adán era el encargado de cuidar el huerto. Él era el cuidador oficial del huerto. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva hablaba con el diablo? ¿Quién sabe? A un costado dice, mirando. ¿Estaba paseando por el huerto? Vamos a leerlo en la Biblia para estar claros y no piensen que yo estoy inventando todo esto. ¿Sí? Esto está en Génesis. ¿Eso es para poner el café o para sentarme yo? Ah, ya. A ver, vamos a ver si no me caigo. Preparen sus cámaras para grabar. Ya está. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ok, Génesis, capítulo 3, versículo 6. ¿Sí? La versión Reina Valera lo pone de esta forma. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En esta versión se podría decir de que, bueno, de repente comió, fue, lo buscó y le dio. Pero en el hebreo original se dice de otra manera. Y hay nuevas versiones, nuevas traducciones que se acercan más al hebreo original. Por ejemplo, la NBI lo pone de esta forma. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. La NTV lo dice de similar forma. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Pregunta, ¿cuáles fueron las consecuencias de ese pecado? El destierro. ¿Sí? ¿Qué más? Perdió toda autoridad. O sea, no solamente lo del destierro, yo creo que fue secundario. Lo más importante, lo más grave de todo esto es que la autoridad que Adán tenía se la cedió al diablo. Al pecar, al creer en lo que el diablo decía, se dio toda autoridad al diablo. ¿Sí? Se desconectó con el Dios. Se desconectó de Dios. Dios tuvo que sacarlo del paraíso para evitar que comiera del árbol de la vida eterna, etc. Entonces, lo que era un paraíso, por culpa de Adán, se volvió un caos. Porque la culpa no fue de Eva, la culpa no fue de Dios, como Adán trató de excusarse. Ustedes conocen la historia. La mujer que tú me diste me dio de comer del fruto. Él tenía una responsabilidad. Él tenía una habilidad. Algunos juegan con la palabra responsabilidad como diciendo responder a una habilidad, ¿no? Es una forma de decirlo. Entonces, Adán tenía la habilidad para cuidar el huerto y eso le daba la responsabilidad para hacerlo. Incluso tenía la autoridad. El diablo no tenía poder de nada. El diablo era una criatura sin poder, sin autoridad. Lo único que sabía era mentir.
Y cuando Adán peca, le entrega toda la autoridad al diablo. Entonces, ¿Adán qué debió hacer en ese momento? ¿Quién me dice qué es lo que debió haber hecho Adán? No debía desamparar a su esposa. No debía dejar de lado a su esposa. Claro, debía estar ahí. Ya, pero Adán estaba ahí. No es que estaba jugando pelota, estaba ahí al lado de ella. ¿Y cuál era su responsabilidad en ese momento? A ver, si tú hubieras sido Adán, calatito ahí, y está con Eva, y tú ves que el diablo se está acercando a Eva, ¿tú qué hubieras hecho si hubieras sido Adán? Inmediatamente hubiera actuado, pues no. Le hubiese cortado la cabeza. La cabeza, ¿no? O sea, fuera de aquí, Satanás, ¿no? Creo yo que en ese momento, no es que, no sé, no había esa malicia de actuar como actuaríamos nosotros ahora. No sé si eso, porque bueno, dice que no conozco, o sea, creo que los dos no tenían eso, ¿no? No había toda esa malicia todavía en ellos, no lo sé. No, escúchame. Sí, No se trata, mira, no se trata de encontrarle una excusa a Adán y decir, mira, Adán no pudo hacer más porque no era buenito, ¿no? O sea, Adán no iba a ir y iba a decir, mira serpientita, me caes simpática, me caes bien, tú sabes que no debes estar aquí, así que por favor, si te puedes retirar, te lo voy a pedir que te retires de buena manera. No, había que pisarle la cabeza. Adán tenía el poder de sojuzgar a todos los animales, tenía autoridad, tenía discernimiento espiritual, ¿no? Acuérdense que Adán, antes de pecar, no era un hombre caído, antes de pecar no había perdido esa autoridad, antes de pecar no había perdido esa comunión con el Padre, ese discernimiento espiritual. Él tenía todas las herramientas para poder decir, ¿sabes qué? Fuera de acá. Y no hizo nada. Y por no hacer nada, trajo el caos a este mundo. Entonces, la pregunta es para todos nosotros. La pregunta es para todos nosotros. Miren, si tú no estás haciendo algo para asumir tu autoridad como cabeza de tu familia, ya sea que estés casado o soltero, porque como soltero también tienes autoridad como hombre, pero si no estás haciendo algo para asumir esa autoridad, vas a traer el caos a tu mundo. O sea, cuando un hombre no asume su responsabilidad y su autoridad, trae el caos a su mundo. Si tú en tu casa, como esposo, no asumes tu autoridad y tu responsabilidad, tu familia va a estar en caos. Miren, el pecado de Adán nos ha perseguido hasta el día de hoy. Nacemos con una naturaleza caída. O sea, las consecuencias de su pecado no solamente los afectaron a ellos como pareja, afectaron a todas las generaciones. Cuando nosotros no asumimos nuestra responsabilidad como hombres y no asumimos esa autoridad, y ojo que no estoy hablando de machismo, ojo que no estoy hablando de gritar más fuerte y de mandar a la esposa a que haga cosas, estoy hablando de asumir autoridad espiritual y estoy hablando de asumir responsabilidad. Cuando nosotros no estamos haciendo eso, hay consecuencias. Nuestro mundo, tu mundo, mi mundo, se puede volver un caos. ¿Estamos? Ahora vamos a ver algunas consecuencias de la pasividad del hombre. La Biblia nos da algunos ejemplos de hombres que fueron pasivos. Y vamos a ver un poco las consecuencias. No voy a entrar en el detalle de los versículos porque ustedes lo conocen y pueden buscar la historia en la Biblia. Dicho sea de paso, ¿acá hay alguien que viene por primera vez o que fue invitado por alguien? Porque de pronto voy a hablar de temas que si vienes por primera vez no tienes ni idea de quiénes van a ser, ¿no? Pero creo que todos somos antiguos acá, ¿sí? Ya todos son cristianos, creyentes, convertidos. Ok. ¿Sí? Ok, entonces, uno de los primeros casos de la consecuencia de la pasividad fue Abraham. ¿Quién me dice cuál fue el pecado de pasividad de Abraham? Porque, ojo que Abraham, se dice que Abraham fue el padre de la fe, se dice que Abraham obedeció a Dios y que le creyó, y hay toda una historia buena de Abraham. Pero hay un hecho en la vida de Abraham que habla de su pasividad. ¿Qué fue? ¿Quién se acuerda?
negar a su esposa, no. ¿Qué más? Miren, cuando el hombre no asume autoridad, la esposa ocupa el lugar del hombre. Cuando el hombre no asume autoridad, la esposa toma decisiones. ¿Cuál fue el pecado de Abraham que hizo que su esposa tuviera que tomar una decisión? Su hijo no cree, le hizo caso a su mujer y no cree que Dios le iba a dar un hijo, le dio su criada. Correcto. Abraham había recibido una promesa de Dios. Y no se lo dijo una vez, se lo dijo como 3 veces. Pero él, en lugar de creer en la palabra de Dios, en lugar de esperar en Dios, ¿qué hace? Su esposa viene y le dice, oye, mira, ¿hasta cuándo vas a esperar? No te pases, papito. Yo quiero tener hijos, te voy a dar mi esclava, acuéstate con ella y ese que sea nuestro hijo. Abraham, ¿qué hubiera tenido que hacer Abraham? ¿Cuál hubiera sido la respuesta de un Abraham con autoridad? ¿Cuál hubiera sido la respuesta de un Abraham que hubiera asumido su responsabilidad? Ya tenía una promesa. ¿Sabes qué, Sara? Mira, no me hables así. No me hables. Primero, Dios me dio una promesa y yo voy a confiar en Dios hasta el último día de mi vida. No me pongas a tu esclava porque no la voy a tomar, no la voy a coger, no me voy a acostar con ella, porque si Dios me prometió, yo sé que Dios va a cumplir. Y no importa si tengo que esperar 1 año o 25 años, pero yo voy a esperar en Cristo. Ese es un hombre con autoridad. Es un hombre que no se deja influenciar por su esposa. Pero como el pecado de Adán, de pasividad, está en todos nosotros, Abraham dijo, bueno, si quieres que me acueste con tu esclava, me voy a acostar con tu esclava, pues. Y las consecuencias de eso, hasta hoy lo estamos viviendo. Todo este conflicto que hay allá por Irán, ¿no? Todas estas guerras de Israel y todo eso, viene por ahí descendientes de Ismael y descendientes, ¿no? de Isaac, y bueno, ya ustedes conocen la historia. O sea, fue un momento en que Abraham no tomó autoridad y no asumió su responsabilidad. Ya, otro ejemplo. Ustedes saben que hubo un momento en la vida de Moisés, y te estoy hablando del Moisés que tuvo un encuentro personal con Dios en la zarza ardiente, que fue usado por Dios con poder para liberar al pueblo de Egipto, para llevarlo a través del desierto, que se abra el mar rojo, darle las tablas de la ley, todo. Pero hay un momento donde Dios empezó a buscar a Moisés para matarlo. ¿Alguien se acuerda de esa parte? La circuncisión, sí. Sí, la circuncisión, ¿no es cierto? O sea, Adán tenía, como parte del pacto que había hecho Dios con Moisés, le había dicho que todo varón que nazca debería ser circuncidado a partir del 3er día, creo que es ¿no? Había un mandamiento. Sin embargo, Moisés no lo hace. Y entonces Dios lo busca para matarlo por haber incumplido su pacto. ¿Y quién salva la situación? Su esposa, Séfora. Entonces, ¿qué hace Séfora? ¿Tú no lo quieres hacer? ¿Tú no asumes tu responsabilidad? Lo voy a hacer yo. Cuando un hombre no asume su autoridad y su responsabilidad, la mujer lo asume. Y la mujer va a agarrar un cuchillo, va a agarrar el pene de su hijo, que era algo que en ese entonces no estaba bien visto, le va a cortar el prepucio a su hijo y se lo va a tirar ahí a Moisés. Y ahí está. Como diciendo, he tenido que hacer lo que tú no has sabido hacer como hombre. Otro ejemplo. David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Ok? Un hombre que mata gigantes. Un hombre que ha enfrentado situaciones y ha gobernado al pueblo de Dios. Sin embargo, entre todos los pecados que comete, hay uno que habla de su pasividad. ¿Alguien recuerda cuál fue ese pecado? Donde no asumió su rol de padre, donde no asumió autoridad con sus hijos. Él tiene un hijo que se llama Admón. Admón se va a enamorar enfermizamente de su hermana Tamar, o su media hermana, y la va a violar. Y después que la viola, la va a desechar. ¿Sí? Ahora, David se entera de todo eso. Y él podría haber tomado autoridad y asumir responsabilidad como padre, pero él trata de cubrir todo, de que nadie se entere,
y esto hace que Absalón, su otro hijo, se moleste contra él, y ahí conocemos cómo es la historia. Absalón empieza a pelear con su padre, empieza a tratar de matarlo, al final Absalón muere, ¿sí? O sea, hay consecuencias cuando un hombre no asume su responsabilidad. ¿Estamos? ¿Ya estamos claros? Ok, entonces vamos a ver un caso en particular que pasa en el Antiguo Testamento, ¿sí? También me imagino que ustedes deben conocer este caso, pero vamos a leerlo. Esto se encuentra Primera de Reyes 21, del 1 al 12. Voy a leer de la nueva versión, de la nueva traducción. Vamos a hablar perdón, de un hombre, de un rey llamado Acab. De todos los reyes que tuvo Israel, Acab fue el peor de todos. Acab fue, por decirlo, el más cobarde, el más pasivo, el más pusilánime, porque habiendo recibido el encargo de Dios de gobernar a Israel, él decide casarse con una bruja. Y no estoy siendo metafórico, o sea, literalmente se casó con una bruja, que es Jezabel, ¿sí? Jezabel, que pertenecía a otro pueblo que no era el pueblo de Israel, que adoraba a otros dioses que no era el Dios de Israel, que practicaba la quiromancia, la brujería, etcétera, etcétera, etcétera. Acab se casa con Jezabel. Y vamos a ver lo que dice su historia, porque hay un momento en la vida de Acab, aparte de que empezó a adorar a otros dioses, aparte de que escuchaba porque realmente la que gobernaba Israel era Jezabel, no era Acab. Acab estaba entretenido con ser rey, estaba entretenido, le gustaba la agricultura, le gustaba cultivar, le gustaba pasearse por el reino, no se distraía en algunas cosas, pero la que realmente gobernaba era Jezabel, ¿ya? Entonces vamos a leer cómo lo describe este pasaje en Primera de Reyes 21, del 1 al 12. Dice: había un hombre llamado Nabot de Jezreel. Nabot era un campesino, un hombre del pueblo, un hombre probablemente sin estudios, sin riqueza, pero tenía un terreno que colindaba con el palacio del rey, un terrenito, ¿no? Dice que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día, Acab le dijo a Nabot: ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerto. A cambio, te daré un viñedo mejor. Ojo que es una oferta tentadora. O sea, él tenía un viñedo pequeño, pero como estaba al lado del palacio, el rey Acab le dice: mira, véndemelo y yo a cambio de eso te voy a dar un viñedo mejor, más grande, ¿no? Y después le ofrece, dice acá: a cambio te daré un viñedo mejor, o bien, si prefieres, te pagaré con dinero, ¿no? Pero Nabot respondió: el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Ahora, ¿por qué Nabot está diciendo esto? Esto está basado en un mandamiento de Levítico, me parece. No, sí, Levítico. Que decía que cuando se reparte la tierra prometida, se reparten porciones a cada persona, y esa porción de tierra era en heredad, es decir, lo recibe la persona y lo va heredando a su siguiente generación, y este terrenito que tenía Nabot era herencia, ¿no?, de sus padres, era algo valioso para él. Aparte que había una prohibición de vender esos terrenos no se podían vender, eran no negociables. Si tú honrabas y creías en Dios, tú no podías vender ese terreno. Y lo único que te quedaba era cuidar ese huerto, cuidar ese terreno y después pasarlo a la siguiente generación. Ese era el mandamiento. Entonces, cuando Acab le propone darle más plata, darle un terreno más grande, lo que Nabot va a decir es: no, lo siento mucho, no puedo hacer eso.
¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer Acab? Vamos a ver qué es lo que hace Acab como rey. Dice, entonces Acab regresó a su casa enojado. Así como cuando al chavo no le salían las cosas. ¿Por qué? No me quiere vender su terreno. ¿No? Dice, regresó a casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot. Y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. No me quiso vender su terreno, no me quiso vender su terreno, no me quiso vender su terreno. El rey hizo una pataleta, hizo una rabieta. ¿Por qué? Porque a Nabot no le quiso vender el terreno. Perdón, Nabot no le quiso vender el terreno. Entonces vamos a ver qué pasa. Estando en esa condición, dice, va a venir su esposa y le dice, ¿qué te pasa? Le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo. Incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso, le contestó Acab. Estoy parafraseando, ¿no? Pero me lo imagino así, ¿no? Y entonces Jezabel le dice, ¿acaso no eres tú el rey de Israel? Preguntó Jezabel. Levántate y come algo. No te preocupes por eso. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Cuando un hombre no asume su responsabilidad, la mujer ocupa ese lugar. Pero trae consecuencias caóticas a tu mundo. Entonces, ¿qué va a hacer Jezabel? Dice, yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, o sea, tomó el lugar del rey, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daba la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para tener un tiempo de ayuno y denle a Nabot un lugar de honor. Hasta ahí parecía que la cosa estaba bien. Dice, luego sienten a dos sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. O sea, lo invitan a Nabot, dicen, Nabot, ven, vamos a tener una reunión, todos los hombres, siéntate acá, y se traen a dos miserables que van a decir, yo lo vi maldecir al rey, yo lo vi, ¿no? Y lo van a acusar injustamente. Y entonces dice, convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para tener un tiempo de ayuno y denle a Nabot un lugar de honor. Luego sienten a dos sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones que Jezabel había escrito en las cartas. Proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en un lugar prominente ante la gente. Bueno, ustedes no sé si ya saben la historia, pero efectivamente pasó lo que Jezabel había planeado. Y lo van a matar a Nabot. En esta historia hay dos clases de hombres. En este lugar hay dos clases de hombres. En la iglesia hay dos clases de hombres. Uno es el hombre que es pasivo, que está distraído en otras cosas y que no asume su responsabilidad. Y otro es el hombre que tiene autoridad y sabe lo que tiene que hacer. En esta historia, ¿quién es el hombre que es pasivo? Acab. ¿Y quién es el hombre que tiene autoridad, a pesar de ser un campesino? Tiene más autoridad que el rey. Nabot. ¿Correcto? Entonces, desde el inicio de los tiempos, los hombres solo podemos asumir dos posiciones. No hay una posición intermedia. No hay que decir, bueno, yo no quiero los extremos, no voy a tener tanta autoridad, pero tampoco soy pasivo.
No, más o menos. No. Acá o tienes autoridad o eres pasivo. Entonces, cuando nosotros vemos nuestra hombría de esa manera, tenemos que entender cómo nos afecta esta historia a nosotros. Qué curioso que en esta historia se habla de un huerto. Nabot tenía una responsabilidad sobre ese huerto. Nabot tenía autoridad sobre ese huerto. Adán tenía responsabilidad sobre un huerto y tenía autoridad sobre ese huerto. Pero Adán fue pasivo. Entonces vemos que hay dos clases de hombres y vemos que hay la misma situación, un huerto. ¿Qué representa el huerto para nosotros en este tiempo? ¿Cuál sería tu huerto? ¿Cuál sería eso que Dios te dijo? Tú eres el encargado de este huerto. Tú tienes que defender este huerto. Tú tienes que cuidar este huerto. ¿Cuál crees que es tu huerto hoy? Tu familia, el hogar, ¿qué más? La iglesia, ¿qué más? El trabajo, ¿qué más? A ver, los solteros. Ya, yo no tengo familia, yo no tengo esposa. ¿Cuál es tu huerto? ¿Qué es lo que Dios te ha dado para que tú cuides? ¿Ah? Tus padres, tus talentos. Dios te ha dado talentos. Dios te da una virginidad que tienes que cuidar. Ahora, miren ustedes acá. A Nabot, acá, le va a ofrecer dinero. Hoy los hombres se venden. Los hombres venden su huerto. Hay hombres casados que venden su familia por unos minutos de placer con una aventura. Hay hombres casados que venden sus hijos por estar mucho tiempo en un pasatiempo, jugando PlayStation, jugando pelota, haciendo horas extras en el trabajo. O sea, nosotros todos tenemos un huerto en particular, y tú ponle el nombre que quieras, pero son diferentes áreas que se nos han encargado como hombres y que tenemos que asumir esa responsabilidad. Ahora, ¿eres de los que vende su huerto por unas pocas monedas? ¿Eres de los que vende su huerto por un poco de placer? Porque si estás viendo pornografía, estás vendiendo tu huerto por un poco de placer. Porque acuérdate, cuando un hombre no asume su responsabilidad, hay caos en su familia, en su mundo. De pronto no lo ves. Acuérdate que esto es espiritual. Pero el caos va a llegar a tu familia. Y no solamente va a acabar con tu esposa, no solamente va a acabar con tus hijos, sino que va a perseguir a tus generaciones. Y así como la pasividad de Adán nos afectó a todos nosotros, tu pasividad va a afectar a tu familia, a tus hijos, a tus descendientes, porque el huerto se hereda a la siguiente generación. Acá quiere comprar el huerto. Nabot dice, no, mi huerto no se vende. Yo no estoy dispuesto a renunciar a esto, me pagues lo que me pagues. A mí me dieron autoridad, a mí me dieron responsabilidad y yo la asumo. Le costó la vida. Le costó la vida. Hay cosas más valiosas. Hay cosas más valiosas. No hay cosas más valiosas que la vida. O sea, yo ofrendo mi vida. Y el mejor ejemplo para ofrendar la vida por algo valioso fue Jesús. Jesús fue el segundo Adán. Jesús vino a morir y a rescatar a su iglesia, a su esposa, a sus hijos. Y estuvo dispuesto a pagar el precio. Porque sus hijos, su esposa, su iglesia es valiosa para Jesús. Ahora, miren qué curioso. Adán tenía un paraíso.
Jesús murió en el desierto. Las decisiones de un hombre no están determinadas por sus circunstancias. Tú podrías decir, ok, en el paraíso, cuando yo estoy todo bien, tengo un buen sueldo, tengo buen trabajo, tengo todo garantizado, no me falta dinero, voy a tomar buenas decisiones en ese momento. No, Adán tenía todo eso y aún así tomó malas decisiones. Jesús no tuvo nada de eso, tuvo que venir, nacer en un pesebre, tuvo que enfrentar el odio, el rechazo de su propio pueblo por el cual iba a morir, pero tomó decisiones correctas. Nosotros tenemos que tomar decisiones. No podemos ser hombres pasivos, no podemos ser hombres que estamos sentados viendo cómo el espíritu de Jezabel está matando y robando nuestro viñedo, matando la vida de nuestros hijos. Miren, Jezabel ya, bueno, obviamente ya murió, pero mientras estuvo viva, fue la que persiguió y mató a muchos profetas de Dios, hasta que llega Elías y la confronta. Y aún así intenta matar a Elías. ¿Sí? Entonces, a Jezabel, y hablemos ya de su espíritu, a Jezabel no le gusta la iglesia. A Jezabel no le gusta que haya hombres con autoridad. Jezabel prefiere y se siente cómoda con hombres que son mandados, con hombres que no asumen su responsabilidad, con hombres a los cuales sus esposas los tienen que traer a la iglesia, con hombres que en lugar de asumir su liderazgo como líderes espirituales en su casa, su esposa es la que ora, su esposa es la que lee la palabra, su esposa es la que hace los estudios bíblicos. Y ojo, no confundan venir a servir a la iglesia con ejercer tu autoridad espiritual. Porque David escribió unos salmos hermosos diciendo que él prefería estar en el patio del templo del Señor, aunque sea, ¿no? Aunque no pueda entrar, prefiero estar en el patio, aunque sea en el patio. Pero sin embargo, en el corazón de David había pasividad. Entonces, venir a la iglesia no hace de ti un hombre con autoridad y no hace de ti un hombre que asume su responsabilidad. Porque acá vemos una cara tuya, acá vemos una faceta tuya, pero en tu casa, ¿cómo eres? La integridad se trata de eso. Cuando algo está íntegro, digamos, si hablamos de esta taza, bueno, esta taza no porque es de plástico, hablamos del plato o algo. Si yo lo tiro y se hace añicos y tiene un montón de pedazos, se dice que eso ya no está íntegro. Cuando está completo, está íntegro. Este plato es el mismo plato aquí, es el mismo plato en el primer piso, es el mismo plato allá, porque está completo. Entonces, tú tienes que ser un hombre de autoridad y un hombre de responsabilidad, no de apariencia. No solamente para que te tomen la foto acá en la iglesia, cuando hacen las reuniones de hombres, con los desayunos, levantando la mano. En tu casa, en tu huerto, tú asumes responsabilidad. O sea, en el encargo que Dios te dio, de cuidar, guardar, proteger, ¿asumes esa responsabilidad? ¿O solo vienes a hacer acá la finta para que todos te vean en la foto, pero estás negociando por lo bajo lo que se te encargó cuidar? Entonces, tenemos que tener claros que nosotros tenemos que asumir un liderazgo. Y nuevamente quiero ser enfático en esto. No se trata de regresar hoy día a la casa y decir, acá se hace lo que yo digo y punto. No. Liderazgo es servicio. La Biblia dice que nosotros somos cabeza. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es la definición de cabeza? ¿Quién me dice? Cuando la Biblia dice que tú eres cabeza como hombre, ¿cuál es tu llamado? ¿Responsabilidad? Obviamente autoridad viene de la mano con responsabilidad. Cabeza es guía. Cabeza guía. ¿Qué más? Cabeza es líder. ¿Qué más? Sacerdote. ¿Ah? Responsable. ¿Profeta?
¿Serás profeta de tu casa? Mira, déjame decirte una cosa. Tú eres sacerdote, eres profeta y eres rey. Al ser cabeza, tú eres sacerdote, eres profeta y eres rey. ¿Por qué? ¿Cuál era la labor del sacerdote? La labor del sacerdote era escuchar al pueblo, recibir las ofrendas por el pecado en ese entonces del pueblo, santificarse él, entrar al lugar santísimo y poner la ofrenda del pueblo en el altar de Dios. Ya ustedes saben cómo era eso, él tenía que estar santificado, porque si entraba con algo de pecado, moría. ¿Estamos? Incluso su traje tenía unas campanitas y entraba amarrado con una soga, porque si por ahora moría, nadie podía entrar a sacarlo. Pero si escuchaban que las campanitas, trin, 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 ya se cayó ya. Jálalo, jálalo, y ya lo sacaban muerto, ¿no? O sea, el sacerdote tenía una responsabilidad, presentar a Dios al pueblo de Israel. Tú tienes una responsabilidad como líder de tu casa, como sacerdote de tu casa. Tú tienes que presentarle a Dios a tu familia. Tú tienes que orar a Dios por tu familia. Tú tienes que interceder por tu familia, por tus hijos, ante Dios. Tu esposa es ayuda idónea, pero si tú no estás asumiendo ese liderazgo, va a venir el espíritu de Jezabel y el vacío que tú estás dejando va a ser tomado por ese espíritu. Ahora, no estoy diciendo que tu esposa y Jezabel sean lo mismo, o que tu esposa sea una bruja. Lo que estoy diciendo es que la mujer va a tener que llenar ese vacío. Y como va a llenar ese vacío como sacerdote, va a empezar a tomar decisiones como sacerdote. Y si tú eres un hombre pasivo, te vas a sentir cómodo y vas a decir, bueno, está bien, que lo haga ella. ¿Ok? Ahora, ¿por qué eres profeta? ¿Cuál era la labor de los profetas? Traer palabra de Dios, ¿correcto? Entonces, no solamente eres el encargado de interceder por tu familia, orar por tus hijos, orar por tu esposa, bendecir a tu familia ante Dios, sino que tienes que traer la palabra de Dios a tu familia. O sea, tú eres el encargado de llenarte de la sabiduría de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de pedir revelación sobrenatural de la palabra de Dios, reunir a tu familia y decirle, bueno chicos, buena esposa, hoy me habló Dios esto, y traer esa palabra a tu vida, a la vida de tu familia. Si no lo estás haciendo y estás dejando un vacío ahí, la que va a asumir eso es tu esposa. Ahora, es injusto cargarle una responsabilidad para la cual no fue diseñada a tu esposa, porque tú no debes ser un hombre pasivo. Tú debes asumir la autoridad y la responsabilidad sobre tu familia. Y por último, eres rey, ¿por qué? No porque eres el mandamás, o porque gritas, o porque eres macho. Eres rey porque tú gobiernas tu casa. Ahora acuérdate que hay reyes malos, como el rey Acab, y hay reyes buenos. Entonces, un rey bueno que vela por la prosperidad de su reinado. Entonces tú tienes que tomar decisiones. Tú tienes que procurar que tu familia esté provista de todo lo material, de todo lo espiritual, etc. Tú tienes que tomar esa autoridad sobre tu familia. Entonces, miren, los hombres de la iglesia, yo creo que de pronto acá no hay nadie, ¿ya? Porque en otras iglesias sí pasa, pero son cobardes. Son cobardes, son hipócritas, porque vienen a la iglesia todos los domingos, ayudan a mover las sillas, cargan aquí, llevan acá, llevan allá, hablan con la pastora, ya está. Pero realmente el único que sabe la clase de hombre que eres, si eres de los pasivos o eres de los que asumen autoridad, eres tú. Y esto se ha enseñado muchas veces.
Sin embargo, no estamos haciendo nada. Esta iglesia debería estar llena de hombres. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque andamos solos siempre. Andamos solos siempre. Entonces, ahora yo quería enseñarles una dinámica con esta espada. ¿Saben qué? Yo siempre que vengo acá pido la espada de Pastor Tataje. Ustedes sé que tienen a Pastor Tataje en su corazón. Pastor Tataje era un hombre que asumió la autoridad sobre esta iglesia. Y fue tan grande esa autoridad que hoy algunos sienten que hay un vacío en la iglesia, que hay un vacío de autoridad. Porque si bien queremos a la pastora Marta, algunos dicen que, o piensan, con ella no me puedo abrir, con ella no puedo contarle mis problemas de hombre. Todos hemos sido llamados a pelear una batalla. ¿Sí? Ahora, yo quiero pedirle un favor a tú, que estás ahí atrás. ¿Cómo te llamas? John, ven por acá, John. ¿Qué representa esta espada? La palabra. La palabra. Ok, cógela. Como hombres, todos hemos sido dotados de la palabra para pelear por nuestra familia. Ahora, yo quiero que tú extiendas esa espada y la pongas lo más recta que puedas. ¿Sí? Voltéala así para que la hoja esté así. Y quédate un rato ahí. Nosotros conocemos la palabra. Tú conoces la palabra, yo conozco la palabra. Y peleamos nuestras batallas por sacar adelante nuestra familia, por asumir la autoridad en nuestras casas. Pero también sufrimos persecución como hombres. Porque el diablo no quiere que los hombres sean levantados. El diablo no quiere que los hombres asuman esa responsabilidad. Y vamos a seguir trabajando con la palabra por un tiempo. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, vamos a confiar en Dios y en mi casa voy a leer la Biblia y voy a orar. Y hay momentos en los que yo estoy a mil con la palabra. Pero la palabra tiene responsabilidad, la palabra me da autoridad, pero la palabra también tiene peso, ¿no? Entonces, al principio, tú tienes la espada desenvainada y estás con la palabra. Pero en un momento empiezas a sentir que el peso es demasiado. Lo que antes ya no te parecía pesado, ahora como que ya te tiembla un poquito la mano y estás tratando de hacer un esfuerzo por mantener, ¿no? Porque ya está haciendo esto ¿no? Entonces, a todos nos pasa eso. En determinado momento de nuestras vidas, si estamos solos como hombres peleando esa batalla, nos vamos a cansar, como se cansó Elías. Elías acababa de hacer un milagro tan asombroso como decirle a los profetas de Baal, decirle, mira, mi Dios es mejor que el tuyo. Y ustedes conocen la historia. Hacen un fuego, no, hacen una pira y le dicen a los profetas de Baal, a ver, prendan ese fuego, ¿no? Llama a tus dioses, o están dormidos, ¿qué estarán haciendo que no te hacen caso? Y no pasa nada. Y después viene Elías y dice, bueno, vamos a hacerla más difícil, vamos a echarle agüita, ¿no? Dice, moja todo, ¿no? Habla con Dios y Dios viene, inflama eso. Pero sin embargo, después de esa victoria asombrosa, Jezabel, Jezabel lo va a perseguir y va a haber un momento en que, déjalo, tú mantén la espada firme ahí. Jezabel lo va a perseguir para matarlo. Y él va a estar tan asustado, tan deprimido, que va a decir, ¿sabes qué? Mátame, Señor. Yo ya no puedo más. Entonces, cuando nosotros los hombres peleamos solos la batalla, pasa eso, nos cansamos. Ahora, quiero que vengas tú. Ahora, pon tu mano así. Y ponla y ayúdalo a sostener la espada. Ahora, párate tú. Y pon tu mano ahí y ayúdalo a sostener la espada.
no tenemos que pelear nuestras batallas solos. Yo sé que Pastor Tataje no está. Yo sé que Pastor Tataje para muchos era un padre. Y hemos tratado de pelear la batalla solos desde que él se fue. Pero no estamos solos. Hay otros hombres en la iglesia. Hay otros hombres que están, a los cuales podemos acudir para decirles, ¿sabes qué, hermano? Estoy cansado. ¿Sabes qué, hermano? Estoy asustado. ¿Sabes qué? La situación se está complicando en mi familia. Ya no sé qué hacer. Y es cierto que Pastor Tataje nos escuchaba, pero ya no está. Pero yo estoy seguro que él trabajó en la vida de cada uno de ustedes para que pudieran, como hermanos, asumir ese papel y poder ayudar a otros hombres a seguir peleando sus batallas. Porque cuando otro viene y te ayuda, te da tiempo a recuperar fuerzas. Ya no es tan pesada la obra. Hay gente que se la ha pasado solos todo este tiempo. Pero no tienen que estar solos ustedes. Tienen que buscar a otros hombres. Busquen un compañero de oración. Elijan de entre todos. ¿Sabes qué? Quiero que tú seas mi compañero de oración. Quiero que tú seas el que me ayude a sostener mi espada en los tiempos en que mi fe flaquea. Y empiecen a andar de a dos. Recuérdense, Jesús envió a sus discípulos a hacer prodigios y milagros de a dos. No tienen por qué pelear esta batalla solos. Gracias, ya creo que te puedes sentar, ya te dolió el brazo. Gracias, chicos. Un aplauso para ellos. Entonces, no tienen por qué pelear esta batalla solos. Entonces, escojan un compañero de oración. Escojan a alguien con el cual puede ser vulnerable. Un hombre que ponga en oración, que Dios te muestre cuál puede ser ese hombre, de repente un hombre mayor que tú, de repente un hombre contemporáneo. Trata que sea alguien que tenga más o menos tus mismas luchas, ¿no? Si eres casado, busca una persona que también sea casada. Si eres joven, busca otro joven. Traten de buscar consejo entre los hombres. Porque basta ya de ser pasivos, basta ya de querer pelear la batalla solos y cansarnos y decir, bueno, ya no hago nada, pues ya me cansé. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad, tenemos que asumir nuestra autoridad, pero no tenemos que hacerlo solos. Podemos hacerlo buscando un compañero de oración, buscando a alguien a quien contar lo que está pasando en mi vida. Antes estaba Pastor Tataje, pero ahora ya no está. La iglesia necesita hombres fuertes, esforzados, valientes, que no solamente vengan a acomodar sillas o a servir en bienvenida, que eso está bien, es parte del servicio, pero eso es en lo natural. Tenemos un llamado en lo espiritual y todos tenemos una viña que defender. Y yo espero que esta noche tú hayas identificado cuál es esa viña, porque esa viña va a ir cambiando conforme vayas creciendo y madurando. Hoy, si eres joven, quizás tu viña sean tus padres, quizás tu viña sea tus estudios, tu talento, tus habilidades, tus sueños, cosas que el Señor quiere que tú cuides, guardes y protejas. Y que a veces algunos venden a precio de oferta, negocian con el diablo, y por un poco de placer o un poco de celebración o de júbilo, se pierden esas viñas. Entonces, asumamos nuestra responsabilidad, identifiquemos cuál es nuestra viña en este momento y levantémonos como hombres a pelear y defender con autoridad nuestra viña. Nuestra viña no se vende, nuestra viña no se negocia. Nosotros no negociamos con el diablo, nosotros no lo escuchamos al diablo, no le damos oportunidad ni que diga ¡ah! El pecado del mundo empieza no cuando Eva come el fruto prohibido. El pecado que hizo que el mundo cayera de la gracia de Dios empieza cuando Eva escucha a Satanás. La instrucción de que no se debía comer del huerto, del árbol del bien y del mal y del árbol de la eternidad, se la dio Dios a Adán. Dios no le habló a Eva. Sin embargo, Eva sabía algo de eso porque cuando la serpiente la tienta,
Eva dice, no, se nos ha dicho que no debemos comer de ese árbol, ¿no? Entonces quizás Adán no enseñó correctamente la instrucción. Quizás Adán no se aseguró de que quedara claro cuál era la instrucción. Quizás lo dijo por decir. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que lo que nosotros hacemos en el nombre de Jesús y con la autoridad que nos ha dado sea claro y contundente. Miren, cuando Jesús se presenta, la imagen de Jesús, Jesús tiene dos imágenes. Dice que Él es el Cordero de Dios, pero también dice que es el León de Judá. Son dos imágenes de hombría. ¿Por qué? Porque tenemos que ser mansos y humildes para ser enseñables. Jesús decía, aprendan de mí que soy manso y humilde. Tenemos que ser tiernos, mansos, humildes, no con el pecado, no con el espíritu de Jezabel, con nuestra familia. Tenemos que amar, tenemos que honrar, tenemos que respetar, tenemos que ser tiernos. ¿Con quién tenemos que ser leones de Judá? Con el diablo, con el pecado. Ahí saca toda tu fuerza, ahí pórtate como hombre, ahí grita. Es fácil gritarle a tu esposa y a tus hijos. Párate como hombre y grítale al pecado. Mi viña no se negocia, mi viña no se vende. Yo la voy a defender, yo voy a pelear por ella. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, yo voy a seguir creyendo en Dios de Israel, Rey de reyes y Señor de señores, mi Rey y mi Señor. Y como yo lo digo a veces en los retiros, y alguno de los que ha ido a retiros sabe, o te pones de rodillas delante del pecado y eres humillado, o te pones de rodillas delante de Dios y eres exaltado. Tú decides. La posición es la misma. Ambos somos esclavos. ¿Esclavo del pecado o esclavo del Señor? Hace tiempo yo decidí ser esclavo del Señor, y si tengo que estar de rodillas, delante del Señor. Nunca más del pecado, nunca más esclavo del diablo. ¿Amén? ¿Aprendieron algo esta noche? ¿Sí? Amén. Gracias.